Hola, buenas tardes a todos, a quienes van ingresando al vivo. A ver, ahí fijo en comentarios el mail de la carrera. Buenas tardes a todos. Ahí está Juan Pablo. Mientras que ingresa, me presento, soy Micaela Manrique Salim. Agradezco este espacio al doctor Juan Seda, quien dirige la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Hoy vamos a entrevistar a Juan Pablo Regalado. Hola Juan Pablo. ¿Cómo estás, Mica? Buenas tardes. ¿Cómo están todas y cómo están todos por ahí? Un gusto, che, saludarte. Espero que... Muchas gracias. Ahí está, me voy acomodando, Bien. que no quede muy Yo cortadito. Ahí se ve bien. voy sí, yo voy desactivando los comentarios. Los últimos 15 minutos, igualmente, vamos a destinarlo a las preguntas del público en general que quiera participar. Pero mientras, bueno, estamos todos bien, ¿no? ¿Nos vemos bien? ¿Nos vemos bien? ¿Que nos vemos bien? ¿Cómo lo ves ahí? Y yo creo que estamos re bien. Sí. Bien, bien, Juan Pablo, te voy a presentar. Él es locutor, periodista, es docente universitario y es usuario de silla de ruedas. Bien, y para iniciar, para romper el hielo, Juan Pablo, ¿tu discapacidad es congénita o adquirida? Mm. Ahí ya estamos con los mates. Salud. Mi discapacidad es adquirida. Hace muchos años, si querés te cuento por qué es adquirida. Por Puntualmente favor. puntualmente el 16 de diciembre, mira cómo me acuerdo de la fecha, del año 2002, a mí me asaltan, me disparan, me pegan un tiro. Me resistí, discutí bastante con los chicos que me asaltaron, me di vuelta y me dispararon por la espalda. Fue ahí que con una pistola calibre 45 me perfora la columna lumbar, la bala quedó alojada muy cerquita de la médula, entre la médula y la columna, la médula, la aorta. Así que estuve aproximadamente poquito tiempo, pero unos 15 días internado en principio. Ahí tuve mi primera meningitis química, producto del impacto de bala y la contaminación producida por el plomo dentro del canal medular y del cuerpo. Al poco tiempo yo ya estaba en casa, recuperándome un par de meses y había vuelto a caminar. En ese momento no me había quedado sin caminar. Para que ustedes una idea, me llamaban, pedían los estudios de esa época pensando que yo ya directamente había muerto. Yo ya atendía el teléfono de mi casa y me pedían estudios del paciente, Juan Pablo Regalado. Cuando les decía que era yo, se sorprendían porque decían, no, pero de un paciente que había ingresado, porque había ingresado muy mal, pero me recuperó. Pasa el tiempo, tengo muchísimo dolor, me empiezan a operar en reiteradas oportunidades hasta que tienen que sacar la bala, muchas operaciones y ahí tuve mi segunda meningitis intrahospitalaria, una meningitis que duró muchos meses. Cuando hablo de muchos meses, imagínate que hablo de en esa segunda, tercera, cuarta, quinta tanda, estuve aproximadamente un año y medio internado. Fue ahí que entre iba y venía, te la hago rápido, pero tuve unas 15 o 16 operaciones de columna lumbar y dorsal con distintos tabicamentos. Para aquellos que no lo saben, se fueron comprimiendo porque la bala en su momento había quedado en la cola de caballo. La cola de caballo es a la altura del huesito dulce, son unas terminaciones nerviosas que le dan electricidad y movilidad a todo el cuerpo. La bala quedó alojada y con todo eso pegoteado, entonces la tienen que sacar del medio de todas las terminaciones nerviosas, pelito por pelito, como si fuera un cortocircuito, ¿viste? Cuando se te prende fuego a lo mejor un cortocircuito en una casa, bueno, es Sí. exactamente lo mismo. Así que ahí vuelvo a caminar.
con muchísima rehabilitación, tengo medianamente vida normal. No te digo que estaba corriendo, sí, trotaba, caminaba, pero vos me veías y no te dabas cuenta que había pasado por tanto, 3, 4, 5 veces que le decían a mi familia, bueno, maestros, el pibe ya no la cuenta, así que, y así, Ay, Juan Pablo, te dejé escuchar. A ver ahora. ahora, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora sí te escucho. ¿Te acuerdas que te dije yo que el teléfono seguramente no iba a sonar, que no suena nunca? Me acaba de aparecer Sí, una llamada en privado. No, te decía, las casualidades. sí, viste, pero te juro que lo que nunca. Fue así que salí, que empecé a caminar normalmente, caminé normalmente durante 10 años y a los 10 años aparecen secuelas de aquel hecho de diciembre del 2002 y en el 2014, en el 2015, vuelvo a tener todas las mismas complicaciones, una nueva tanda de operaciones, un año internado en una clínica, un año internado en otra clínica de rehabilitación, y fue así que entre el 2015 y 2016 ahí sí, me dijeron, mira, aparentemente vas a estar en silla de ruedas y terminé siendo usuario de silla de ruedas. Yo en aquella época, en el 2005, 2006, miraban los estudios y me decían, es imposible que camines, porque las complicaciones que habían en la columna lumbar, dorsal, normalmente una lesión medular va de arriba hacia abajo y en mi caso iba de abajo hacia arriba, se iba comprimiendo, se iban habiendo tabicamientos, iban haciendo derivaciones lumbares, líquidos cefalorraquídeos que tenían que ir derivando de un lado a otro para que vaya pasando, así que me fueron operando, fueron tabicando, la lesión seguía subiendo y la última operación fue ya a nivel cervical. Por ende, lesión que comenzó en la lumbar, en L5S1, donde Sí. pega la bala, para que se den una idea, del huesito dulce para abajo, y hoy la última operación está a la altura del cuello. Fue subiendo y fue complicando. Por eso es que tengo una lesión, una discapacidad adquirida. Así que Claro. te sinteticé en breve meses y meses de Años. hospitales, de sanatorios y de clínicas. Pero es eso en sí. Todo un proceso también. ¿Y cómo cambió justamente este suceso en tu vida profesional, hablando como comunicador, como periodista? Mira, en sí, yo se ve que era muy cabeza dura, debo ser bastante cabeza dura, porque desde el primer momento de ese domingo, no me acuerdo si era domingo, creo que era, 16 de diciembre del 2000, sí, domingo, 16 de diciembre del 2002, imagínate que venía de hacer una cobertura periodística, venía de laburar de Mar del Plata esa noche, había hecho radio temprano en La Plata el sábado, el domingo había estado en Mar del Plata y había vuelto, y al día siguiente, el domingo, me tenía que levantar muy temprano y por eso estaba laburando. Tirado en el piso, les decía a los bomberos, a la familia, a los que me querían levantar, que no se muevan, daba teléfonos de hospitales, ministerios, policía, bomberos, con los que venía laburando diariamente. Así que Claro, ese momento fue que no paré, no me quedé quieto, estando en cama, seguí trabajando, estaba internado, salvo en los periodos en donde yo de repente estaba casi inconsciente y partido, se me partía la cabeza por la meningitis, que fue un largo tiempo, ponerle habrá sido un año que estuve sin moverme y meses boca abajo, pasaba 3, 4 meses boca abajo porque ya no había espacio para coser, me intentaban coser las heridas y se abrían, entonces había tanta infección que tenía la espalda abierta, la médula abierta, por eso que tenía tanta infección, y ahí sí no me movía, obviamente ahí no hablaba, no trabajaba, nada, pero nada, absolutamente
mi diálogo era con una pelotita, así, movía una pelotita porque respiraba y me dolía. Por ende no se sabía qué era lo que me pasaba. Yo solamente boca cerrada. Claro, Pero después, cuando no me podía mover, pero que igualmente tenía conciencia, podía hacer cosas, siempre intenté trabajar. Siempre. Mientras estuve en casa haciendo mucho reposo, no existía, mira, no existía el trabajo a distancia. Pero recuerdo, claro. para que te des una idea, para que se den una idea, eh, me acuerdo que era 2005, ponele 2005, trabajaba desde la cama y mandaba las cosas por mail. Recuerdo conectarme, preparar las cosas, conexión dial-up en internet, escuchar el módem que se conecte y mandar los mails a la oficina. Imagínate, 2005. Fuiste uno de los primeros que trabajó en casa en ese sentido. Trabajaba en casa, sí, obvio. Y después, la segunda tanda, cuando ya estaba en un hospital privado, en el 2014, 2015, en esa tanda también de... Porque, a ver, siempre una infección, siempre. Primera tanda, las complicaciones fueron por infección y en la segunda, en el 2015, también había sido por una infección, estuve muchos meses ahí. Computadora, celular, y tratar de estar siempre, siempre conectado, aunque sea un ratito. Cuando estaba internado, aunque sea, era a la mañana antes de ir a terapia. Cuando hablo de terapia, hablo de las terapias de kinesiología, viste que uno tiene kinesiología, Sí. terapia ocupacional, distintas tareas. En algunos centros también hay musicoterapia, en otros hay huerta, cosa que yo no hacía, pero que es o el vínculo de ir a tomar mate con los grupos en donde uno está internado. Siempre trataba, mientras estaba internado, de trabajar. Y después, cuando volvía o cuando volví, también de haber estado muchísimo tiempo en rehabilitación, al principio trabajé a distancia, también momentos que cuando lo pedía no había. Para que usted, tampoco en el 2015, aquel que le decías, che, No, trabajar a distancia, no había. Y hace poquito, justo el otro día lo hablaba en un congreso, ¿no? Que al principio volví a trabajar a distancia por ese temor de por qué, de no querer ir, de esa mirada del otro, esa mirada ajena de donde dicen, che, o de la mirada que uno cree que tiene el otro de sí, uno. en el otro. Claro, pero no la mirada del otro, sino que muchas veces es al revés, de la mirada del otro, pero de uno que cree como lo mira el otro, ¿no? Es al Sí, revés, sí, no sí. es del otro Sí, simplemente, sí. no de cómo uno cree que el otro lo mira. Y al principio empecé a trabajar a distancia y después de un momento a otro surgió la posibilidad de volver a trabajar de manera presencial porque me surgió la posibilidad de ir a laburar a otro lado y ahí caí desde el primer día en silla de ruedas. Y eso también estaba bueno porque primero que nadie te iba a estar preguntando, como en otros laburos a los que todavía voy, es, uy, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentís? Y en realidad me siento igual Claro. que vos, igual que cualquier otro, y puedo hacer exactamente lo mismo. Y ahí siempre me decían, che, nosotros pensamos que vos habías nacido con una discapacidad, que estudiaste, que laburaste y que fue así. Y en realidad no, porque estando internado seguía generando cosas y cuando Porque pude, nunca paraste en realidad. claro, no, no. Ese fue el tema. Mm. Eh, y aparte desde ese rol de, bueno, comunicador y lo que estamos hablando en tu vida profesional, eh, ¿qué crees que le faltan a los medios masivos cuando cuentan alguna noticia en referencia a discapacidad o persona con discapacidad? Antes que nada, si vos ves que yo me extiendo, vos me parás, me cortás, no hay ningún problema, No, te metés. Mm. no, 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 porque me gusta lo que nos estás contando aparte. Mm.
No, en realidad creo que muchas veces les falta que cosas muy básicas. Desde, yo siempre hablo desde, por lo menos, de lo que conozco, que es esa discapacidad motriz. Porque en realidad, Sí, ¿qué, qué es una discapacidad? ¿Qué diferencia hay entre una discapacidad motriz con otras discapacidades? Por lo menos es lo que creo como usuario de silla, y por eso digo usuario de silla y muchas veces no persona con discapacidad, porque en realidad sí, la calle, la universidad, el trabajo, el bar, el negocio, el banco, fuesen accesibles, no tenés una discapacidad. Y si no, después, claro, y si después en realidad vos tenés la posibilidad de hacer absolutamente todo, nada, claro, ¿qué sucede? La discapacidad es muy visible. Entonces, es fácil reconocer a una persona con discapacidad que anda en silla de ruedas, pero quizás muchas veces no es fácil reconocer una persona con discapacidad con otro tipo de discapacidades. Y con respecto a tu pregunta puntualmente, que era qué le falta, y a veces saber tratar, es tan fácil. Viste que te preguntan, "Che, hoy parece mentira, pero muchas veces no saben que, o tanto en redes o en los medios, decir persona con discapacidad hoy, después de un montón de tiempo, no me acuerdo, creo que fue en el 97, ¿no? La convención, y creo que, bueno, no me acuerdo si en el 93 una ley, en el 2000, 97 la convención, en fechas no suelo mirarlas demasiado, pero ni las estudio tampoco, viste que hay gente que está así como perseguida a leer, sí, y a leer, yo no, porque tampoco me gusta, tampoco mi vínculo, tampoco es que me encierro en círculos de personas en con eso. discapacidad, porque Mm, me parece que la idea es mezclar absolutamente mm, todo. Que puedan decir personas con discapacidad que no te tengan que preguntar, che, ¿cómo te digo? Discapacitado, discapacitada, que hoy se siga diciendo personas con capacidades diferentes o decir no vidente a una persona que es ciega. Cosas básicas, pero muy básicas al momento del diálogo, ya si se pudiese mejorar exactamente eso, ya es suficiente. Y después, obvio, que sabemos que en los medios la imagen muchas veces es todo, sí, y quizás, no sé por qué, pero sí seguirá chocando, sigue chocando, quizás muchas veces la imagen de esa persona con discapacidad, o porque en realidad es algo que no es lo, entre comillas, normal o lo que uno no esté acostumbrado a no, ver. Porque si vos ves a una persona en silla de ruedas y a una persona en silla de ruedas y a un en saco, de saco y corbata, ponele, o de saco, y te ven, ponele a vos vestida para una entrevista. Si haces una encuesta, seguramente todos piensen que vos me estás entrevistando a mí. ¿Por qué? Porque vos sos la persona que no tiene una discapacidad. Y capaz que terminaba siendo al revés. Quizás era yo que estaba charlando con vos, pero automáticamente el común de la gente va a creer lo contrario. Lo mismo que puede llegar a pasar en cualquier lado, con cualquier otra situación. claro, también hay una mezcla mucho de prejuicios en ese sentido, tanto en nuestra sociedad como, bueno, dentro del, bueno, los medios son un reflejo de nuestra sociedad también, en ese sentido, y tiene que ver mucho con el prejuicio y también pensaba la necesidad entonces de educar, porque Sí. lo que estamos hablando es básico, no nos estamos refiriendo a algo muy estrambótico, estamos hablando de lo básico. No estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de ponerse a agarrar un libro completamente y andar explicando un montón de cosas. Cosas sencillas, simples. Poder lograr que sea normal
que una persona con capacidad esté en un programa de tele, en un programa de radio, en un diario o en un canal o en una web, pero no como invitado, no como telefonista, no como, o sí, como invitado y como telefonista, pero no solamente No por, solo eso. no, y no solamente por contar porque tiene una discapacidad. Yo tengo ganas de trabajar de locutor y quiero trabajar de locutor no porque tenga una discapacidad. Si en mi caso quiero generar un producto y en donde puedo hablar, fantástico. ¿Por qué? Porque es algo que me interesa, porque sé que también, no te voy a mentir, sé que también muchas veces rinde. Pero ¿hasta dónde rinde? Sí, rinde, Sí, ay, qué bueno, hablan de discapacidad, fantástico. Pero después cuando querés de repente, no sé, solicitar o pedir una pauta para apoyar un producto, somos todos buenos, qué lindo lo que haces, pero hay que ver si esas entrevistas que es como la burbuja, ¿no? Todos decimos qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero al momento de, bueno, toda esa gente que dice fantástico, todo lo que hacen por la discapacidad, hay que ver si esa misma gente que dice eso después te apoyan de golpe en lo, en lo sí, comercial, sí, en lo institucional, porque está bueno que lo hagas vos, listo, lo hace alguien, fantástico, pero después eh, la gente también se agota, tampoco es como que hay que vivir generando, comunicando, aprendiendo, educando. Tampoco rinde, creo, siempre hablar de la persona, sino hay un montón de cosas vinculadas a la discapacidad que se pueden mostrar desde los medios y son temas que no se agotan. También hay que ver cómo tratarlos y que las leyes sin vayan caer en... y que se apliquen, porque uno dice, por ley es necesario que haya una rampa y si vas a la esquina y me quiero ir a tomar un café a un bar y no puedo entrar o puedo entrar porque la mesa está alta, fantástico, hablamos de discapacidad, pero la cosa más mínima no lo tenemos en cuenta. No las tenemos. Claro. Y en ese sentido me gustaría saber qué pensás o qué crees que tienen de importante, bueno, lo que estamos haciendo, por ejemplo, no sé, un vivo en una cuenta de Instagram, podría ser en Facebook, Twitter, o sea, las justamente cuentas en redes sociales que difunden información sobre discapacidad, eh, derechos, porque hay un montón en estos momentos. ¿Y qué pensás de eso en ese sentido? Que es el mejor canal de comunicación hoy porque es el directo, sí, sí o sí, más allá de que estén los medios tradicionales, pero también los medios, y no sé ya si hoy Instagram no termina siendo un medio tradicional, pero este ida y vuelta, que nos conocimos a través de redes, conversamos a través de redes y hablamos a través en forma directa. Después, si de acá algo surge, quizás se replica, se puede llegar a replicar en un medio tradicional, pero las cosas hoy, todo sale de las redes. Y si, a ver, vuelvo a las encuestas, ¿no? Pero me gustan, habitualmente las estadísticas siempre suman y rinden al momento de generar cosas. Pero la mayoría de la gente hoy busca primero en Instagram, primero en Facebook, según las edades, y después te van a una página, che, a ver qué hay sobre discapacidad. No sé, vos estás buscando ir de viaje y pones en el buscador de Instagram, a ver, Santa Cruz, Rosario, Córdoba, y a ver qué hay de eso. Necesitas información de discapacidad y pones disca en el buscador de Instagram y ahí empezás a ver las Exacto. páginas y empezás a seguir, empezás a armar tu lista de temas que a vos te interesan y te vas a ir enterando de ese tipo de cosas. Cuesta, porque después es todo a pulmón, salvo muy poca gente, es todo remar desde distintos lugares, desde páginas, desde otros espacios.
Y aparte lo pienso en ese sentido de formar red, como vos hablas de las redes, pero formar redes también entre personas que lleva un montón de riqueza para conocer, intercambio de ideas, temas. Eso también está buenísimo. Hablas de redes y justo se me venía a la cabeza, las universidades generan distintas redes y habitualmente tenés redes por temáticas. En el caso de las universidades públicas, lo debes saber, existe la red interuniversitaria de discapacidad en donde todas las universidades públicas tienen un responsable de discapacidad que articula con las otras redes y con las otras universidades. Entonces, también hay dentro de un sistema, en este caso las universidades, hablan de la discapacidad dentro de esas instituciones, pero están más institucionalizadas, válida la redundancia, como red dentro del propio Estado. Pero después, simplemente esto es una red, lo que estamos generando es un montón de gente tratando de hablar de una temática o en distintos espacios suelen hacerlo también de otras maneras o de la manera que surja. A veces es más abierto, ¿no? Sale uno, habla de un tema y está buenísimo. Eh, y algo cambiando de tema para agregar, que no lo dije, que tenés un podcast que se llama El Ruedo. Ujú. Y te quería preguntar, bueno, cómo nació la idea del podcast, por qué el formato podcast y cuál era el objetivo cuando la pensaron. Mira, justo antes cuando te decía redes y dije, ¿hablo del podcast o no hablo del podcast? Entonces dije, no, Ah, mira, era el momento. estaba muy bien, estaba muy bien. Mira, nosotros nacemos con el podcast en un momento donde yo había salido hacía unos años también ya de una clínica de neurorehabilitación. Si escuchás la apertura es real lo que dice, se craneó en el medio de una clínica de neurorehabilitación. Después de mucho tiempo ahí, desde la clínica me vienen a filmar para ver cómo me voy, en realidad querían ver cómo me movía en lo cotidiano. Y me parecía que la mejor forma de mostrar lo que yo hacía en lo cotidiano era mostrar cómo había vuelto a laburar. Entonces, que justo eso surgió un mes antes de que explotara la pandemia. Me acuerdo que habían venido a una de las universidades en las que trabajo, ahí vinieron, charlamos, mostramos imágenes de esa oficina en donde estaba yo, fuimos a donde se va a construir el campus de la universidad nuevamente, próximamente en realidad, volvimos a otra y en el trayecto con Maggie, que ahora es mi compañera del podcast, en ese momento era parte del equipo de comunicación de la clínica de Santa Catalina, en donde había estado internado yo, eh, almorzando en un restaurante, en un coffee store de acá de Avellaneda, en donde vivo, a mí como usuario me sorprendió que sea tan accesible. Tenía rampas hacia adentro, tenía mesas con patas donde yo me podía mover con la silla de ruedas, tenía dos baños accesibles 100%, es decir, que vos y yo podríamos ir al mismo baño, no es que vos tenías un baño y yo tenía otro, sino estaban en Mm. planta baja y eran accesibles para todos, así que si vos querías ir a un baño tenías que ir al baño que también iba un usuario de silla de ruedas. Y ahí digo, no sé, veníamos haciendo audiovisual. Y le digo, ¿por qué no hacemos un podcast? Así surgió, che, ¿por qué no armamos un podcast sobre accesibilidad? Ella justo también le rebotaba en la cabeza hacerlo. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que podemos llevar adelante? Y en realidad queríamos mostrar que hacíamos todo. Vos ponías comunicar para concientizar, ¿no? En el flyer que habías publicado y que había también yo publicado en las redes. Y era un poco eso, siendo usuario de silla de ruedas, poder trabajar, poder estudiar, poder viajar, poder tener relaciones, poder hablar de sexualidad, poder hablar de educación universitaria, vida cotidiana, te decía, comercios, arquitectura, y se generó que lo pensamos, dijimos, bueno, ok, deporte, mujer,
dijimos, ¿por qué no hacer? Al principio empezábamos con una temática y un capítulo, una temática y un capítulo. Después, cada vez que íbamos avanzando, ya era como que no queríamos hablar solo con una persona. En mi caso, que vengo más del palo de la comunicación, quería más Entrevistar a personas, más personas. quería, claro, quería más personas adentro de cada episodio. Fue así que llegamos hasta el último, o sea, fueron 10 de esta temporada. Esperemos poder generar otra en algún momento, dependiendo de cómo viene encaminada la cosa. Y surge también que en el primero decidimos conversar con un kinesiólogo y una psicóloga que, en mi caso, yo no los había tenido como profesionales. Es decir, estaban en la clínica, pero no era ni mi psicóloga ni mi kinesiólogo. Pero terminamos siendo amigos. Imagínate que tantos meses adentro de una clínica, realmente uno la terminas pasando bien. Si querés pasarla bien, la terminás pasando bien, porque al principio se te hace duro, pero después Y la sí. terminás pasando sinceramente bien. Y fue que ellos, en el momento que nosotros empezábamos a cranear y pensar un producto para tratar de visibilizar puntualmente, decimos la experiencia de vivir en silla de ruedas, ¿por qué? Y voy al principio, porque era lo que nos tocaba, era lo que a mí me había tocado y era de lo que yo sabía, para no abrir a un montón de temáticas que sabía que no íbamos a poder cubrir. Así que empezamos a hablar de un libro que justo salió ahora cuando terminamos el último episodio. Tanto con Luciana como con Gustavo hablábamos de que ellos en ese momento pensaban escribir un libro para personas con discapacidad motora adquirida, donde también hablan de los prejuicios, que nosotros hablamos también, de cómo salir de la rehabilitación, de eso hablábamos en ese episodio, de esta cosa de qué será lo que te pasa cuando vos salís a la vida cotidiana. Hablamos tengo siempre una anécdota que lo primero que hice yo cuando salí de la clínica fue ir a la peluquería, quería cortarme el pelo, quería sentirme mejor, y es esa salida que te lleva a la vida diaria, decís, ¿qué pasará en la calle? Después de 2 años, yo entro Me gusta. caminando. ¿Cómo? No, no, cuando yo ese capítulo, cuando lo escuché, me gustó mucho esa idea que, bueno, igual la dijiste hace un rato, del temor de, bueno, cómo me van a mirar y eso de que me dijiste hace un rato de la mirada del otro, pero que en realidad también es mi mirada. Es muy bueno ese capítulo, porque Porque te da algo que, aparte del libro en sí que llegan, siento que hoy para muchas personas debe ser también algo muy bueno. Y porque tiene que ver un poco con eso, con esta cosa de tratar de salir adelante, de que no importa si hoy antes caminabas, si ahora estás en silla de ruedas, pero ojo, si te pones en la típica de la queja diaria, siempre vas a tener algo para quejarte. No sé, hoy a la mañana iba con el auto, tenía que ir hasta una clínica y quería estacionar y habían 5, les dije, no sé, che, ¿me dejás estacionar? Que soy usuario de silla, tengo la silla de ruedas. Y la verdad que no se corrió. A la tercera vez que no se corrió, en vez de discutir, retrocedí, pegué la vuelta y estacioné a una cuadra. Pero estacioné a una cuadra con lluvia, calle de tierra, me bajé con la silla. ¿Y qué es un garrón? Es un garrón. Pero en la balanza, y la verdad que no tenía ganas de ponerme a discutir. Entonces, siempre hay una forma, ojo, también hay que pelear por los derechos de uno, ¿no? Porque si yo llego a la puerta de casa y tengo siempre estacionado un auto en la puerta cuando tengo que estacionar el mío, ¿me enculo? Sí. Porque si llego cansado y quiero estacionar en la puerta de casa porque me corresponde, porque lo tengo reservado, porque es más seguro para mí, y tengo uno que por el simple hecho de que de que tenía ganas de estacionarlo ahí en vez de estacionarlo a 2 metros, lo ocupa y
y que viste que esas respuestas, las típicas respuestas de, bueno, Sí, sí, sí. avísame que te lo corro. No, al revés. No, No, al revés. sí, no. Ese tipo de cosas, retomo una pregunta que me hacías vos. ¿Qué falta? Y quizás falten campañas. Quizás, más allá de una concientización, sí, quizás hace poco tiempo había habido una campaña de la Agencia Nacional de Discapacidad, que no recuerdo, que mostraban, ¿no? Una persona en silla, una persona ciega, una persona Mm. sin un brazo, una persona sin una pierna, pero siempre esta cosa de fantástico, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, bárbaro. Pero quizás alguna campaña vinculada a los derechos o las responsabilidades, o a hacerme venir una rampa, o a que es perfecto que uno pueda acercarse o no a un comercio, o a que los locales, si de repente hay una norma que dice que todos podemos acceder a un comercio, poder acceder. Que sean accesibles para todos y todas, es lo Exactamente. más lógico. Eh, Juan, mientras voy activando los comentarios para que no vayan pensando en unas preguntas que son bienvenidas, mientras yo te quería preguntar, bueno, justo de lo que estábamos hablando recién en cuanto a accesibilidad, en tu Instagram podemos ver que recorres la ciudad y no solamente, no sé, tu barrio. Son diferentes lugares. Y te quería preguntar, bueno, justo hoy en día, 2021 hablando, porque no estamos hace 10 años, 2021, ¿te seguís encontrando con obstáculos? Bueno, medio que sí, pero quiero que me lo digas vos. Sí, 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 mirá, justo y tiro un chivo. Yo ahora a las 6:05 de la tarde a las 6, pero a las 6:05 voy a estar hablando con una arquitecta que es especialista, o se especializa en realidad en accesibilidad, para hablar un poco de eso, porque uno sale a la calle y es imposible que se sigan pensando las rampas como las siguen pensando, que sí, obviamente te encontrás, puede ser que te encuentres con una rampa mal hecha, que te encuentres con que esté mal señalizada, o claro, hay un árbol que se levantó y a mí se me complica pasar entre Sí, un árbol y a veces por 2 centímetros la silla no pasa y tengo que bajar a la calle. Si hablo del conurbano, y el conurbano es bastante más difícil transitarlo. Mirá que vivo en conurbano, vivo en Avellaneda Centro, en la zona, en la mejor zona, por ejemplo, de lo que es mi partido, y si sí. salgo a la calle, de acá al puente Pueyrredón, y tengo grandes complicaciones y con unas rampas que son así. Para que vos te des una idea, un ángulo de 60 grados. Es imposible. Esos No. obstáculos siempre. Después te encontrás con lugares que son muy cómodos, pero que vos decís, bueno, ok, está bárbaro. Pero también vas a encontrar, pues, y no sé, en la ciudad de Buenos Aires es bastante más fácil transitar. Cuando hablo de la ciudad de Buenos Aires, no te hago, sí, seguramente en la periferia no. Si vas a Dock Sud en Avellaneda, pero si vas a Barracas, La Boca, es imposible, porque una calle con adoquines, hay cosas muy simples. Te dicen, esto es accesible, y te encontrás con piedritas. ¿Cómo hace? No te hablo de una persona con discapacidad. ¿Cómo hace una mamá con un carrito de bebé? ¿Cómo hace una persona, un adulto mayor con un andador? O simplemente alguien que tiene complicación en el andar. Sí, Simplemente sí, tiene porque aparte cuando hablamos de accesibilidad, perdón, hablamos de accesibilidad para todos y todas, para la persona que está con la madre, padre, que está con el carrito, la persona que está con la silla de ruedas, quien está con los bastones, no, no, hay que pensarlo en todas y todas las personas, no, sí, no individualizable. no, son políticas públicas que hay que llevar adelante, pero es una tontería. Vos decís, lo pensás desde la silla, pero es muy fácil. Si entra una silla de ruedas, entra cualquiera en el lugar.
Y muchas veces el lugar es tan pequeño que no entra ni una silla ni entra nadie. Y si vos tenés poca estabilidad porque tuviste una ACV, porque tuviste un accidente o porque tenés 90 años y necesitas un lugar cómodo. ¿Cómo haces para transitar por una calle que es así, una rampa que está en vez de tener una bajada hacia la senda peatonal, la bajada es literal al medio de la avenida? No. En vez de tener 4 rampas en una esquina, tenés 2. Entonces, en vez de vos venís, vas a cruzar. Cuando vos cruzas caminando, ¿por dónde cruzás? En la esquina. Recuerdo cuando uno era chico que te decían, hay que cruzar en la senda peatonal. Y Mm, haces y no tenés que cruzar en la boca calle, viste que no sé, yo recuerdo que te decían, no tenés que cruzar de boca calle a boca calle, sino tenés que hacer una L, ¿no? Por un lado y por el otro. Las rampas van de ochava a ochava. Entonces vos bajás a la ochava, te pisa un auto, si no te pisó un auto, volviste, cuando volviste te pisó el otro. Eso para un usuario, pero también para una mamá con un carrito o para una persona que no puede llegar. Entonces, ese tipo de cosas en la calle están siempre, como mínimo. Después en los comercios, en los locales, o el que te sí, ocupe. lugares para comer, bares, son lugares muy Baños. imposibles, me parece. Saludos desde Avellaneda. Yo leo de saludos desde Avellaneda. Lo único que leí, mira, saludos desde Avellaneda. No sé quién será, pero Bien. saludos desde Avellaneda, doctor. Algo. Acá te dicen, aquí presente para escucharte siempre, Lujovit. Ah, Bueno, Luciana, Luciana está en Lobos y también participamos con ella del cuarto Congreso de Discapacidad en Lobos la semana pasada. Es abogada sí, también y también estuvimos hablando sobre discapacidad allí. qué lindas esas conexiones. Bueno, acá dice muy buena la conversación. Noé pregunta, bueno, hola Juan Pablo, optaste por el formato de podcast. ¿Qué ventajas le encontrás para comunicar desde ahí? El podcast, la ventaja es que en sí vos elegís obviamente una temática y lo podés grabar, lo podés editar con total tranquilidad. Podés invertir dinero como podés no invertir dinero. Pero si tenés plata, es obvio que tenés posibilidades de promocionarlo y que que más gente te escuche. Pero si no la tenés, también lo puedes hacer de manera gratuita con una temática y cualquiera se puede lanzar a hacerlo. Hoy Spotify o Google o directamente YouTube te permite con un micrófono, un celular, poder grabarlo, obviamente con distintas temáticas. Me encantaría poder llevar adelante uno con toda la tecnología, pero el que tenemos viene muy bien, lo trabajamos, tenemos la inversión, tuvimos el apoyo de Santa Catalina, obviamente, así que esperemos que en la segunda temporada podamos seguir, obviamente, creciendo y siempre con muchas temáticas, porque hoy tenés esas temáticas, pero hace unos días, hablando con gente del ámbito de la publicidad, hay un montón de otras temáticas. En la actuación, en el teatro, en el cine, desde la técnica, cómo se ve la técnica, a qué actores contratar, por qué contrataron, por qué no contratar. Hay tantos temas por tratar Hay un vinculados a la montón. accesibilidad o a la discapacidad que desde el podcast a veces también te permite hacerlo de 10 minutos como de hacerlo de 1 hora. Y si está buena la charla y se engancha la gente, el podcast te permite eso, la libertad de que quede ahí, que lo busques y hoy en Y lo día, puedes escuchar cuando quieras, la comodidad. Vayan a escucharlo porque está muy bueno. Yo he escuchado varios capítulos, lo recomiendo. ¿cuál te gustó? ¿Cuál es el que más te gustó? Bueno, el primero me gustó mucho y después el de sexualidad está muy bueno. En sí, bueno, es un tema que a mí me gusta. Yo en lo que es la materia en la que estoy dentro de lo que es
la Facultad de Derecho damos una clase de sexualidad, género y discapacidad y otra clase de maternidad y discapacidad. Todos esos temas a mí me gustan mucho. El de maternidad, porque hicimos uno de maternidad y paternidad también. Sí, lo vi. Acá tienen otra pregunta. Quería saber qué opinás sobre el avance en la Argentina en acciones afirmativas y o políticas públicas para las personas con discapacidad. En realidad, siempre yo considero que hay que tener en cuenta algo. Viste que hay leyes que exigen tanto en cada espacio, obviamente. ¿Está hablando del trabajo o de acciones generales? Porque es muy amplio, ¿no? Creo que habla de acciones generales, en acciones afirmativas, sí, acciones afirmativas y políticas públicas. Cumple a todos y a todas. Y en realidad, siempre que sume, está bueno. Lo que habitualmente no suelo estar de acuerdo es esta cosa de que estemos dentro de un porcentaje. Sé que es necesario que exista un porcentaje que les exijan a las empresas o al Estado un porcentaje de personas con discapacidad para que te contraten, pero sería tan bueno poder lograr que a uno lo contraten, no porque sea una persona con discapacidad, sino porque tengo mi capacidad para trabajar en lo que quiero y que vos, a ver, contratan a una persona y en los filtros de búsqueda habría que chequearlo con alguna consultora, ¿no? O algún gran portal de empleo. Si vos vas y buscan, no sé, doctora en discapacidad, que puedas ir vos como pueda ir yo. Y que de golpe, cuando te entrevisten, no llegues y te digan, ¡ouch! Me llegó un disca. O empiecen a pensar, tengo alfombra, tengo escalera, no tengo baño. Es simple. Si ya Es empiezan la a... más, sí. Todo lo que les falta es que están alejados de todo. Si pudiésemos lograr que dentro de las políticas públicas no necesitemos ese porcentaje, sería un golazo. Pero después tenés que tejer redes en las universidades para que todos tengamos derechos. Y cuando voy a las universidades digo, no solamente los estudiantes, sino los empleados, los no docentes, los docentes. Soy docente universitario y ¿sabes lo que me cuesta dar una clase con un pizarrón? ¿Cómo escribo en un Sí. pizarrón? Si yo estoy sentado y tengo que estar de frente al pizarrón a una distancia mucho más alejada que vos que estás parada. Me quiero sentar, meter debajo del banco. No puedo porque seguramente el banco tiene, no sé, algo que no te lo permite, o donde vos tenés para sentarte es un pupitre que es para zurdos o para diestros. Así que eso en las universidades, en las empresas. ¿Hay mucho por hacer? Sí. Aunque cuando uno habla, que hay uno de los capítulos hablamos con gente de varios países, con otros países, a mí me sorprende cuando te dicen, pero en Argentina están bien. Porque está España, que está bien, Costa Rica, que está muy bien, y cuando te dicen, pero en Buenos Aires está bárbaro, pero en Argentina te dan bola, y vos decís, si acá nos dan bola, ¿cómo? No sé, viste, me ¿Cómo sorprende. creen los demás? Claro, claro, en realidad sí, es exactamente eso, me parece que hay mucho por hacer y hay que meterse. En mi caso me metí desde el lado de la comunicación, me interesaba, como conozco de comunicación, hicimos el podcast. Si hubiera sido quizás arquitecto, quizás me empezaba a meter en la construcción accesible. Y hablando, Claro. hay veces que también te sorprendes cómo es que los arquitectos o los ingenieros no tienen, Idea. no tienen idea o no lo aplican. Y hablando de arquitectos, justo recién ahí vi, perdón, no estoy mirando los mensajes, te dejo a vos para que digas quiénes están, pero vi que pasaba, te dije que iba a estar hablando con una arquitecta, Cecilia Bonino, que es de Paraná. Voy a estar hablando con ella en un ratito nada más acerca de lo que es rampas y espacios accesibles también en Bien. eso va a ser en un ratito, pero en el programa de radio. Ahí yo tenía por acá, Ahí está. bueno, saludos desde Chaco, desde Paraná, muy interesante. ¿Podrás decir cuál es el podcast? Soy Rosana de Rosario. Al ruedo. Al Ruedo Podcast, ahí intentamos ver cómo, intentamos
mostrar que es posible, obviamente, vivir en silla de ruedas y visibilizamos eso. Y si no, en este perfil, @regalado Juan Pablo, ahí van a encontrar el podcast, el libro, que después les cuento más del libro. Mirá, mirá, yo sigo hablando, ¿te diste cuenta que estamos hablando? Sí, sí. A ver si hay otra pregunta y si no, bueno, Mira, desde Chubut soy Jessica, directora de discapacidad de Rawson. Un gusto. Estamos en contacto. Pueden escribir. muy interesante, es de Mendoza. Bueno, no tienen muchas más preguntas, Juan. No sé si Nelson, querés contarnos del libro y rápidamente. Mientras siguen sí. apareciendo saludos y está bueno porque vemos algo. Lo que sería bueno, ya que hay de tantos lugares, ahí hay alguien que escribió un montón largo. No sé si. Me gustaría que traten el tema de accesibilidad al mundo de los sonidos. Soy fono y hay cada vez más tecnología auditiva para utilizar y difundir. Bien, dato para tener en cuenta, muy, muy interesante también para, Sí, no solamente para vos, como para mí. para mí. Sí. Que nada te detenga es el nombre del libro que estuvimos presentando hace muy poquito tiempo también en la Clínica Santa Catalina con Gustavo Heider y con Luciana Maloberti. Ellos son los dos autores. Hablan sobre esta cosa de tener una discapacidad adquirida y todos los procesos que uno va viviendo, desde cómo salir, el duelo, la familia, porque muchas veces hablamos de nosotros, ¿no? Como personas con discapacidad y sinceramente la mayoría de las veces le es mucho más difícil. Saludos a la gente de Miramar. Me gusta la playa, así que quiero saber cómo vive Miramar a nivel de accesibilidad. Y hablábamos de eso, ¿no? Al principio, cuando nacía el podcast, ellos salían con el libro, nosotros terminamos esta temporada y de golpe nos enteramos que el libro sale. En ese libro, que habla de un montón de cosas, también tengo la posibilidad de contar un cachitito de mi historia, más de estos 5 minutos que te conté al principio, donde cuento todo cómo fue mi proceso, tanto hasta llegar a la clínica y lo que fue mi paso por la clínica. Así que en sí es un libro destinado obviamente a los pacientes, también a los profesionales y muy vinculado a las personas con discapacidad o quienes laburan la discapacidad, porque es una especie de hasta manual o guía donde te hace replantear un montón de cosas o decir, bueno, ok, siempre cuento una anécdota donde digo que en mi caso vivo en un edificio, en un quinto piso. El 24 de diciembre se me cortó la luz hasta el 31 de diciembre, así que me quedé encerradísimo en un quinto piso y no podía bajar, o hay una rampa en el edificio. Y recuerdo que yo caminaba y siempre la rampa no estaba terminada y siempre peleaba por esa rampa, menos mal. Y tiene que ver Mira. con esa mirada. Y después digo, desde que yo soy usuario de silla de ruedas, hay un montón de gente en silla de ruedas. Y no es que hay un montón de gente en silla de ruedas, porque también tiene que ver con que uno empieza a mirar, Luciana algo dice, ¿no? ¿Cómo lo vive la familia? Dice Luciana. Y sí, porque muchas veces a la familia le cuesta más que a uno. Y tiene algo que ver con eso, con hablar, con trabajar desde distintos espacios. Mirá, redes, volvemos a las redes, los vivos, las páginas web, los podcasts, las charlas, los congresos, interactuar e interesarse en cada uno de los temas. Me parece que hoy en día para hablar hay un montón de cosas y veo que ahí pasa la gente y van pasando los temas. ¿Qué más dicen por ahí? No sé qué más. Ajá. Saludos de Bariloche, me permiten compartir de una persona. Ay, no, me permito compartir de una persona genial, Hernán Machado, que vive en Andacollo. La exclusión es un dolor de muelas. Y sí, la exclusión sí, pero Sí.
creo también que es parte de, a ver, cuando, viste, por eso no hablo, trato de no hablar de inclusión, no me gusta el término inclusión, quizás a veces choca, pero ¿por qué no me gusta muchas veces el término inclusión? Y eso que he trabajado en programas de inclusión juvenil, de programas, porque para que haya inclusión tiene que haber alguien que te incluye. ¿Y por qué vos me incluís a mí y no yo te incluyo a vos? ¿Quién decide quién incluye y por qué? Sí, es reflexión, Entiendo. lo sé, toda la bola, pero ¿por qué? Si yo me considero tan persona y responsable y que podemos estar hablando de la vida, tanto vos como yo. ¿Y por qué? Si vamos a un lugar, vos me incluís a mí o yo te incluyo a vos. ¿Quién, quién ¿Quién es lo, el que decide? quién lo decide? ¿Quién lo decide? Sí, obvio. Si nos ven a los dos, automáticamente te van a hablar a vos, que eso es lo primero que sucede y hay veces que ahí también yo me suelo enojar, así me puteo un ratito, pero después eso ya se va acomodando. ¿Cómo es que... ¿Por qué primero vos y después yo? Simplemente por el hecho de que soy usuario o estoy en una silla, nada más que hablo siempre de mi discapacidad, hay un montón de otras. Lo mismo le pasa a una persona ciega o alguna Sí, con otra discapacidad. Si en realidad una persona ciega está llevando a un adulto mayor, le hablan al adulto mayor y en realidad es a quien tienen que hablarles a la persona ciega. es bueno, de nuevo, lo que incomoda y la vista del otro y todo se conecta después, al fin y al cabo, todo lo que estuvimos hablando. Bueno, Juan Pablo, creo, a ver, Noé dice, qué hermosa charla, exacto, bueno. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Pablo por esta charla hermosa y a ver, dice Lujovit y a veces nos hablan achicando los ojos y hasta un diminutivo, me hacen reír. Sí, no, la infantilización, ¿no? Sí, obvio, sí. Es un tema, ese también. Bueno, Juan, muchas gracias. Te quiero agradecer por estar acá y por responder tan amablemente. Creo que salió todo lindo. ¿Quedaron, Espero que la hayas pasado bien. quedaron preguntas pendientes? Yo no leo más preguntas. Ay, no estoy, no tengo más. Todas tal cual. Gracias por compartir. Recuerden, al Ruedo Podcast o @regalado Juan Pablo, quieren info del libro, también me escriben y espero que en cualquier momento nos estemos reencontrando o con nuevas charlas. Sigue apareciendo gente de Corrientes también. Me gusta esto de la próxima vez que nos cuenten ellos Claro. de en dónde están, ¿no? O cómo es la accesibilidad en cada uno de esos lugares y hacemos un intercambio y vamos sumando gente de a uno, de a Está otro. muy bueno. El tipo te tira data, ¿viste? Te tira cosas que... Juan, te agradezco mucho. Dice, es tan cierto. Sí, la info del libro. Muchas gracias. Saludos. Gracias desde Madrid. Bueno, estamos por todos lados. Bueno, Juan, de nuevo, muchas gracias por la charla y por estar acá, por la amabilidad y bueno, te tenés que ir al programa de radio. Un chivo más, exactamente. Dale. A las 7 de la tarde, después de las 7 de la tarde, van a encontrar en Spotify, en el canal de Avellaneda Hoy, que es uno de los portales que también con el que laburo, van a encontrar la nota que vamos a estar haciendo con Cecilia Bonino sobre arquitectura accesible. Así que si quieren engancharse después, no les digo que se conecten en vivo en estos momentos, porque si no sería demasiado largo, pero en otro de los canales en los que cortamos cosas, van ahí a encontrar información también sobre accesibilidad. Perdón por tanto chivo, pero está bueno visibilizar lo que vamos haciendo y quedo a disposición, obviamente, para vos y para todo el mundo. Bien. Y este Instagram queda este vivo queda guardado y después se sube al canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Después Chao. compartimos nosotros. Compartimos todo. Gracias.